Bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa de este ciclo de charlas donde nos proponemos encontrarnos y dialogar entre distintos actores de la sociedad tandilense y poder hablar de las problemáticas que nos atraviesan día a día como tandilenses. Es cierto, estamos en medio de una campaña electoral, sí, una campaña electoral corta, una campaña electoral acelerada también, y que, como suele ser el caso, acompañada de una cierta polarización, de una cierta división. Pero justamente es en este momento que nosotros queremos proponer algo distinto. Poder sentarnos un rato, frenar y poder conversar, en definitiva. Porque más allá de las diferencias políticas, las diferencias ideológicas también, cualquier tipo de diferencias, hay algo más que nos une, que es ser tandilenses. Y es justamente en un momento como este, creo yo, donde tenemos más presente que nunca el poder decidir el Tandil que queremos, poder elegir el Tandil que queremos. Este espacio también es una invitación a encontrarnos entre personas que quizá de otra manera no nos encontraríamos, a sentarnos y a charlar en otro contexto. Y por eso hoy también nos sentamos a conversar con distintas personas que han trabajado, que han estudiado sobre el tema que nos toca hoy, y también, por supuesto, entre ellos Rogelio, que además de ser candidato a concejal, hoy es uno más en esta charla. El tema de hoy: desarrollo urbano, infraestructura y vivienda. ¿Cómo está creciendo Tandil? ¿Y qué pasa con los servicios cuando nuestra ciudad crece más rápido de lo que se la planifica? Bueno, yo soy Joaquín y hoy me van a estar acompañando Nicolás Guadaña, arquitecto y urbanista; Cacha Sena, titular de la organización Mujeres Sin Techo, presidenta de la Asociación Civil de Corazón Tandilense y cuarta candidata a concejal por Fuerza Patria para las elecciones de este 7 de septiembre; Hernán Alonso, presidente del Colegio de Ingenieros de Tandil; Rogelio Iparraguirre, diputada nacional y candidato a primer concejal por Fuerza Patria también para las elecciones del próximo 7 de septiembre; y Eduardo García, agrimensor y presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires. Perdón. Ex. Ah, muy bien, perfecto. Fe de ratas. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias desde ya a todos por venir y por darnos su tiempo. Ya lo aclaramos antes, charlando entre nosotros, pero la idea es esto, una charla abierta, más que una entrevista. Así que siéntanse libres de intervenir y de interrumpirse, si se quiere, porque la idea es esa, generar una charla amena. Así que si les parece, empezamos. Dale. Bien. Bueno, Nico, ¿cómo estás? Algo con lo que me gustaría arrancar es, recién te presenté como arquitecto, como urbanista, y algo que me interesaba saber era cómo ves vos, desde tu mirada, que tu profesión, tu disciplina, influye en el día a día de los vecinos, de las vecinas, en la calidad de vida de las personas. Bien. Bueno, hace un poco también lo hablábamos afuera. Toda decisión arquitectónica que se toma en gran medida es un proceso de hacer ciudad. Vos cuando diseñás una casa, por ejemplo, un edificio, no solamente estás tomando decisiones proyectuales para transformar ese terreno en una vivienda o en un conjunto de viviendas. También estás dando un poco de respuesta a la ciudad, porque hacer una fachada ciega a la calle no es lo mismo que hacer una fachada más pública. Cuando vos haces una casa endogámica, podríamos decir, es decir, que te cerrás sobre tu terreno y te abrís a tu patio, y estás generando algo más ciego a la calle. Y hoy, donde creemos que en la calle sucede el intercambio, el diálogo, las charlas, etc., empezamos a encontrarnos tal vez con grandes fachadas oscuras o ciegas o cositas que se ponen más puertas adentro. Pero en gran medida nuestra profesión es eso, es no solo generar las condiciones para mejorar una vivienda, para pensar un proyecto de familia, para pensar un proyecto colectivo, sino también hacer ciudad. Nuestras propuestas tienen que tender a mejorar la calidad de vida de todos, no solo de ese proyecto puntual por el que te contrataron. Eso en tanto vivienda o conjuntos de viviendas. Después en el urbanismo, que es un poco más macro, más grande, bueno, ahí sí, sin duda alguna, la disciplina justamente se dedica a eso, a mejorar el conjunto de Y la en, población. sí, y en este proceso, digamos, de hacer ciudad, Sí. de planificar, ¿sentís que hay oportunidades que en nuestra ciudad se han desaprovechado, que se han perdido en materia, digamos, de esto de la planificación urbana, en términos más macro? Bueno, creo que hay grandes profesionales en Tandil trabajando. No sé si hay oportunidades desaprovechadas, pero sí creo que está todo por hacerse. Eso sí, estoy convencido que la ciudad está atravesando una transformación muy rápida. Eso es un síntoma interesante, pero a su vez también es un momento para parar un poco la pelota y ver cómo crecer y hacia dónde crecer.
A mí para hacer un poco de ruido me gusta decir a tontas y a locas el crecimiento. Capaz que es un poco ruidoso, pero la realidad es que la dispersión de la mancha urbana es muy rápida y es a todos lados. Entonces estaría bueno empezar a definir hacia dónde y el cómo. Claro, yo, perdón, Sí, adelante. La tonta y las locas que vos usás como para describir el tipo de crecimiento, la dinámica que toma el crecimiento de Tandil, desde el lugar que lo miro yo y que un poco hasta me obligo a verlo, si quiere, el sector público, ¿no? Ahí va. Lo veo como un municipio que frente a ese crecimiento lo que está haciendo es aplaudiéndolo, digamos, ¿no? Lo cual es algo que por ahí correspondería, está bien que lo haga, pero más bien el ciudadano a pie podría aplaudir y celebrar el crecimiento de la ciudad en la que habitamos. Yo creo que no debe haber un tandilense que no esté contento de estar en una ciudad como Tandil, que crece y se desarrolla. Lo que veo en ese sentido medio ausente es cómo encuentra el municipio, cuál es su rol en el proceso de crecimiento. Es decir, qué es lo que el municipio en un proceso de crecimiento tiene que hacer, qué se espera que haga o qué podría hacer. Ahí es donde me parece que hay un poquito de desajuste entre lo que efectiva y materialmente ocurre en Tandil, lo estamos viendo todos los días, y lo que desde el sector público, particularmente municipal, del nivel municipal de gobierno, donde veo que hay, no sé si son oportunidades perdidas, no sé si fue ese el término que usaste vos, pero bueno, el tiempo no pasa en vano, tampoco para las ciudades, ¿no? Exacto. No pasa en vano para las personas, ¿no? Tampoco para las ciudades, qué sé yo. No, solo para aportar a eso que está bueno, incluso con Hernán lo venimos charlando, los municipios o los gestores públicos, más que aprobar o rechazar, deberían tener como un rol más preponderante en términos de... Tomar la iniciativa. Al menos a mí me gusta ese perfil. Al menos a mí me gusta ese perfil. Después, bueno, nada, lo escuchaba en la charla anterior. A veces otros gestionan con otras herramientas y otras búsquedas, que no es la que a mí tal vez más me gusta, pero entiendo que un municipio o un gestor público debería tener un poco más de preponderancia en ese tipo de planificación. Sí, sí. Y bueno, en el episodio anterior hablábamos mucho de esta cuestión de la actualidad, la realidad, que es que Tandil crece en un contexto de mucha competitividad, en un contexto de distribución regresiva del ingreso, de un rol quizá más, como decías recién, tímido del municipio a la hora de acompañar proyectos locales. En eso, pues, por ejemplo, Nico, Hernán, ¿cuáles consideran que serían las prioridades en materia de infraestructura para ese crecimiento, encauzarlo, si se quiere, ordenarlo? Mirá, el ámbito, uno de los ámbitos de discusión que está establecido por norma es la Comisión de Gestión Territorial. Hermoso ámbito. Sí. La verdad que sí, es maravilloso, una herramienta muy, muy válida y muy acertada al momento que fue plasmada cuando se sancionó la ordenanza. Se promulgó, el decreto fue provincial en el 2007, donde los colegios todos pudimos y podemos transmitir un poco la visión, digamos, de los temas que se van planteando en relación a los ejes que ya define, ejes de crecimiento que ya define el plan y que estuvieron bien y que están bien. Ahora, digamos, la realidad de esta situación, digamos, que no es de ahora, sino sostenida de crecimiento, muchas veces, si quiere, superado por ahí los estándares que se veían en los cálculos. Es decir, uno establecía cálculos demográficos a 20 años y fueron superados a 10 años. Esas cuentas las tenemos hechas. Entonces, eso es un indicador. Eso en relación a que a provisión de población. servicios. Está pedido para calcular qué. Te sirve para calcular movilidad, para calcular abastecimiento de agua, te sirve para todo. Densificación, procesos de densificación, te sirve para, digamos, también poder determinar de alguna manera cómo se procede a la expansión de la mancha urbana. Exacto. Entonces, por lo tanto, hay un ámbito de discusión muy interesante en el cual estamos los 4 colegios profesionales, están los agrimensores, arquitectos, técnicos, ingenieros. 5, pero los abogados no mandan representantes. Claro, Yo porque fui el concejal de la oposición. Hay 2 concejales entre todos los Sí. que hay, uno del Sí, oficialismo sí. y uno del oposición. Yo fui
el concejal de la oposición. Estás participando, ¿no? No, mientras estuve en el consejo fui 2 años y medio en la comisión de estadas por la oposición, Severiano Mon. Un tiempo participó el Colegio de Abogados también. Sí. Y bueno, pero eso a lo que te quería plantear. Es uno de los ámbitos. Ahora hay un ámbito muy interesante que con Nico estamos participando, convocados por la Cámara, donde estamos concurriendo los colegios, en Agroindustriales también está, con otra mirada, si se quiere, con una propuesta muy interesante que llevaron los chicos. Yo creo que, digamos, actores sociales, de punto de vista individual e institucional, hay una riqueza inmensa. Ideas y propuestas sumamente interesantes. Bueno, creo que la propia naturaleza va encontrando los canales para poder participar y poder llevar adelante todas las discusiones, que un poco tiene que ver con decir qué ciudad queremos, hacia dónde vamos, tiene que ver con los distintos estamentos, todos poder participar y poder dar nuestra opinión respecto de qué tipo de ciudad es la que queremos habitar, que es plural, digamos, ¿no? Integrar una cosa cortita. La ingeniería le agrega una cuestión sumamente interesante que tiene la multiplicidad de especialidades. Entonces, nosotros participan muchos colegas del rubro de la especialidad energética, la especialidad eléctrica, civil, hidráulico, vías de comunicación, construcciones, seguridad, higiene, mecánicos, químicos, industriales. Hay una mirada, digamos, sumamente plural y diversa, digamos, de toda esta problemática, ¿no? Sí, sí. Y sí, a ver. Con respecto a eso también hay que entender la planificación que tiene que llevarse, sobre todo en infraestructura. Tenemos un déficit de infraestructura muy grande que en estos momentos está impidiendo inclusive aumentar esa mancha urbana hacia zonas donde el PDT... Hacia donde tiene que aumentarse. Además, hacia el noreste y hacia Cerro Leones inclusive, donde se podría aumentar la mancha urbana. Pero no hay agua. Bueno, pero hay que planificarlo. Hay que planificar todo ese aumento de población. Si no me equivoco, vos que corregime, pero creo que en el caso de Cerro Leones, que también hace a Tropezón, Moveriza, toda esa zona, para desarrollarse hay que ir a buscar a Cerro la Virgen. Sí, sí. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cómo dicen? ¿La reserva de agua? ¿Reservó? El sustrato, se le suele decir acuífero. ¿El más cercano? Sí, sí. Pero en realidad es uno solo, el acuífero es uno solo, técnicamente. Pero no, esa es una zona, digamos, no Está bien, previsto, pero hay que planificar. El Claro. futuro de Tandil Sí, pero no es el, no está... el arco es el norte. Es el Noreste. norte-noreste. Noreste, Ahí estamos sí. al oeste. Nor-noreste. Sanssouci. Zona de esa zona. Esa es la Si haces principal. con es Claro. el vértice. Bueno, Bueno, yo Arco noreste, norte-noreste. Sí, sí. Sí, es el lo que entiendo es que hay que tener una planificación, porque en mi profesión no tenemos plan director, por ejemplo, de pavimento, plan director pluviales, no hay una... nos piden pavimento en algunas divisiones que donde quedan islas de pavimento. Entonces, vos decís, ¿y dónde vas a buscar lo que se dice? ¿Dónde atás ese pavimento? Ahí, en Y nombre de la es un tema, planificación, no tener una planificación que es básica, ¿no es cierto? Es básica esos planes directores que deberían estar por lo menos finalizados. Después vamos hacia donde esos planes directores van, pero tenés una planificación respecto a cómo querés la ciudad que querés, hacia la ciudad que querés. Pero bueno, nos falta eso también. Perdón, ¿querías decir algo, Nico? no, que en nombre de la planificación me parece que lo primero que tenemos que definir es qué tipo de ciudad queremos. Si es una ciudad compacta o una ciudad jardín. Bueno, Los dos me modelos, encanta esa discusión. y es que es muy difícil que convivan los Me dos. encanta. Porque hoy vemos que de la 226 para allá, podríamos decir, hay otro Tandil. Y es muy fuerte, porque es un Tandil al que le falta un montón de equipamientos, por ejemplo, al que le faltan un montón de servicios públicos. No tanto por indecisión, sino más bien por la velocidad de esta transformación que venimos nombrando. Entonces empiezan a convivir dos ciudades en la que del Tandil, de la 226 para allá, hay una dependencia absoluta del auto, por dar un ejemplo. Entonces me parece que en nombre de la planificación hay que tomar una decisión pronta, urgente, de
qué ciudad queremos. Sí, yo te agrego Dale. algo peronístico, Vaya. si se quiere, digamos, ¿no? Digo, para intervenir en el debate ese, de ciudad con mayor densidad, o una extensión de la Mancha, que a su vez es más cara en los servicios, pero mejora la calidad de vida, etc. Exacto. A mí me gusta mucho eso. Le pongo, digamos, el condimento peronístico, te decía que es accesible. Si el mercado de los alquileres se va a convertir en un imposible absoluto para el común de los laburantes de a pie, si el acceso al suelo urbanizable y a la vivienda va a ser un imposible, es decir, una quimera, y puede estar más concentrada la Mancha o menos, pero no me sirve, no me cierra, digamos, ¿no? Sobre todo en relación a la meta que tenemos. Nosotros qué decimos, y con muchísimo orgullo, porque los tandilenses a mí es una de las cosas que más me gusta de nosotros, somos mega orgullosos, ¿no? Y a mucha honra. Queremos ser la mejor ciudad intermedia del país. Pero que de verdad más lo queremos. Algunos dicen somos, ahí no es lo mismo. No lo ven. ¿Cómo vas a ser la mejor ciudad intermedia del país si el común de los laburantes no pueden siquiera soñar en pensar en acceder al lote propio de la vivienda? No, o sea, ahí hay una cosa que entre serlo mejor o no serlo, hay un tránsito a recorrer. Entonces, perdón, pero meto esto en el medio del tipo de ciudad que queremos, pues me parece importante con la gente adentro, digamos, ¿no? Claro. El tipo de ciudad. Estuvimos entregando en una parte de las últimas viviendas que está terminando Cache, la asociación civil, y yo decía, ¿no? Poniendo de relieve el laburo de Cacha, que lo puede contar ella, obviamente, no lo voy a contar yo en su nombre, simplemente quiero decir, porque tiene que ver con esto que decía Nico, y con lo que viene planteando Eduardo. Qué lindo ejemplo, ¿no? Más de 500 soluciones habitacionales. 280 casas y 230 y pico lotes con servicios. Un poquito más de 500. Qué lindo ejemplo para ser imitado por un municipio. Digo, como orientación para esa pregunta de qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Y de la mano con esta idea de Sí. justo el caso que mencionaste de la 226 me pareció particularmente interesante por lo coyuntural, ¿no? Digamos, hoy en día cualquiera, como vecino, inclusive, escucha, ¿no? Esto, demandas de urbanizar la ruta, de moverla. En esto, no sé, Hernán, Eduardo, Nico, Roge, bueno, todos, en realidad, cachagos también. Sí. ¿Qué opinión tienen de, por ejemplo, cuál sería una solución concreta a ese problema? Del tránsito en la 226 o No. de la ruta, o de más barreras, ¿no? Porque no solo es la ruta, es lo que hablábamos antes también un rato, cosas como las vías del ferrocarril, por ejemplo, que hay acá, El también son corrimiento de la barreras. ruta ya estaba previsto en el diagnóstico de cuando se hizo el estudio del M3M, que es previo al PDT, como así también en las barreras del ferrocarril. Ya estuvo. El propio PDT tiene su toque, su primer apartado. Lo saca de ahí. Dice, ahí hay una, perdón Hernán, pero digo, ahí hay una barrera muy importante y lo prioriza. Prioriza la toma de acciones o algo así, dice. 2005, Sí, perdón, aclaración, PDT, Plan de Desarrollo Territorial, ¿no? muy bien. Por las dudas. Fundamental. Por las dudas. Y M3M fue el nombramos documento, cuando somos municipios del tercer milenio, fue el documento diagnóstico, el Banco Mundial, ¿no? que fue la herramienta, claro, que se hizo en Humana, si no me equivoco, por ahí la gente humana puede explicar mejor, que fue el documento diagnóstico que aportó el material, los elementos para la elaboración del PDT, por eso es importante ese diagnóstico. Bueno, a ver, yo puedo hablar desde el punto de vista, digamos, de la ingeniería. Nosotros hace 20 años estamos discutiendo este tema de la problemática de la actual traza de la ruta, la vieja traza de la ruta y algunas propuestas que estuvieron ahí en distintas etapas se fueron analizando. La realidad es que seguimos, digamos, con la actual traza, digamos, en el mismo estado que hace más de 30 años. Es un problema complejo, digamos, requiere inversión, porque no hay otra forma de resolverlo, ya sea en la modalidad trinchera, o sea, bajo nivel o sobre nivel. Con respecto a corrimiento, se han evaluado un par de alternativas, ya sin comparación, Quedó creemos cerca. que ya quedó, claro, ya quedó cerca y quedó vieja en la propuesta, porque ya hay viviendas que ya están materializadas sobre la línea municipal de circunvalación, y la traza siguiente, que es el camino el que se conoce como que va a ir a Ola, tiene 35 metros, es una ruta nacional y está a 100. Para ver inversor que no me deja mentir en las medidas o equivocarme, por lo tanto, digamos, requiere inversión. Claro, de ancho. De ancho, sí, perdón, no aclaré.
nosotros a veces damos cosas por sentado. Por lo tanto, digamos, o sea, si va a ser esa, digamos, que la Dirección Nacional de Vialidad, si en algún momento lo preselecciona, ya hay que avanzar en las profesiones o las sesiones de los anchos que faltan. Y ahora se le agrega, ayer leíamos el tema de que se aprobaron los bitrenes en las rutas nacionales. Va a ser una cosa Una masacre. sumamente, sí, una masacre total, digamos, total. Bien. Rutas nacionales. Y te agrego, perdón, una cosa, Sí, sí, que sí. él hablaba del tema del modelo de ciudad concentrado, ciudad expandida, otro de los debates que lleva más de 20 años. Sí. Digamos, creo que digamos, los dos extremos también no son del todo buenos, digamos, demasiada volumetría también tiene sus complejidades en la densificación central, digamos. Sí, sí. Eso, por lo tanto, digamos, lo que han hecho las asociaciones en este enorme trabajo de generar suelo urbano, que ahí puede cachar su experiencia en estos 20 años, lo han hecho docentes, lo han hecho graduados, judiciales, un montón de asociaciones que avanzaron en esa dirección. Sí. Sí, no sé si nos querés contar un poco de eso, Cacha. ¿Y qué contarles, chicos? Bueno, al no estar el Estado presente, el Estado municipal presente, salen organizaciones como la nuestra a poder querer dar respuesta, ¿no? La respuesta a los ponchazos, como digo yo, porque costó un montón al principio. Hoy, después de, como dijo Hernán, de un montón de años, que nació en el 2008 la agrupación Mujeres Sin Techo en la lucha de un techo, justamente, de una necesidad que tenía la ciudad de Tandil, que hoy realmente está más fuerte que nunca. Lo que yo le decía en su momento a Julio Echirví, que estaba en ese momento también ahí en el municipio en desarrollo humano, y le decía esto: va a llegar un momento dado que la gente va, si no hay tierras disponibles para construir, va a salir a tomar. Hoy tenemos una toma en movediza muy grande, que ya no lo pueden desalojar, y que va a costar muchísimo desalojar esa familia, porque ya se afianzaron en el lugar, la verdad es así, a pesar de que hay un dueño ahí en el medio. Es muy difícil todo esto que está pasando y que se los dijimos. A mí me trataron de exagerada, como es terrorista, que estaba exagerando. En un momento dado me expulsaron del municipio. Tuve la entrada prohibida al municipio. No sé si ustedes lo sabían eso. No. Yo y Carlos Mancilla nos expulsaron a los dos por luchar por el derecho a la tierra. A ver, yo digo que el derecho a la tierra la tenemos todos. Yo no digo que hay que regalársela a la gente, pero la prueba la tenemos hoy nosotros, que la gente paga todo, porque la gente se confunde, cree que se lo está regalando, que el Estado regala todo, que el Estado... Y siempre con mucho respeto, pero la verdad tengo dos profesionales que trabajan conmigo, como Hernán y como García, que han venido trabajando con nosotros hace años. Sin ellos nosotros no podríamos hacer lo que se ha logrado. Hay que decirlo a eso, porque ni yo, ni Mirta, que en ese momento estaba conmigo, somos profesionales como para decir, che, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? No. Yo siempre dije, para mí en el momento cuando comencé era ponerle una estaquita acá, un palito acá, tiramos un hilo y que cada uno se haga lo que sea. Después descubrí que no era así la cosa, que no era tan fácil. Las cosas hay que reconocerlas, cuestan, pero hay que reconocerlas. Sin los profesionales, hoy nosotros no hubiésemos llegado a lo que hemos llegado. La verdad, sinceramente. Cuesta, hemos luchado muchísimo, yo sigo luchando. La cantidad de gente que me ha llamado de ayer a hoy, los mensajes que he recibido es terrible. Por favor, Cacha, necesitamos tierra, queremos ¿Y qué vas a hacer? participar. Perdón, ¿no? Pero, porque vos decís, yo arranqué que poniendo un palito y un hilo, que yo, pero hay una cuestión que a mí de la experiencia concreta, Sí, que me interesa poner de relieve, sobre todo para aprender y tomarla a la experiencia. Por eso yo te decía lo de qué buen ejemplo para un municipio, que es la eficiencia. Palabra con la que hay que estar muy emparentado en la gestión pública, ¿no? Y la transparencia. Dos características, me parece, de la asociación civil y de tu historia en estos 15 años de esas más de 500 soluciones habitacionales. Pero ¿cuál es la operatoria? No te pido que me cuentes la posta de, mira, ahora estamos yendo a comprar un macizo en tal lado, digamos, Sí, ¿no? Pero sí. digo, a vos te empieza dirigente, porque esto, por la necesidad, supuesto. Tandil, digamos, no lo digo no me sale sino de Ortiva. Pesimista. Pero es Censo 2022, es la ciudad de la provincia de Buenos Aires con el mayor déficit habitacional. Es así.
Sí, sí. Y frente a eso es que te pasa esto, entre otras cosas, ¿no? De una catarata de gente. ¿Cuál es la operatoria que después termina, digamos, en un proceso de tanta eficiencia? ¿Qué haces? ¿Estás buscando Hoy no. macizos para utilizar Hoy herramientas? no estoy buscando ningún macizo porque tenemos un próximo proyecto Ah, bueno, que por ya eso, está, ya está con el que próximo ya está el proyecto. proyecto comprado, está la tierra comprada, están los profesionales laburando, son 74 familias que van a tener su lote propio, de hacer lote con servicio también, como siempre empezamos con lote con servicio, nunca prometemos una vivienda porque si tenemos la suerte, como tuvimos hasta ahora, con viento a favor y un candidato como vos que nos ha apoyado muchísimo para conseguir la vivienda, sería buenísimo. Pero si no, el lote con servicio. ¿Qué superficie tienen los lotes, perdón? Depende, hay de 10 por 29, Ahí va. hay grandes, hay más chicos, hay distintas medidas que, bueno, De acuerdo al macizo. son de acuerdo a la... No. Bueno, Ahí yo te puedo agregar una sí. cosa que es, digamos, a la transparencia La eficiencia. y a la eficiencia. Yo le agregaría además también la prudencia, digamos, como otro valor a destacar del grupo de trabajo de Cacha, Mirta y su grupo, que ellos preguntan antes de encargar. Sí. Entonces, porque Cacha lo puede decir mejor que yo, nos consulta, digamos, los que Sí, sí, me sí. dice, che, mirá, ahí. Y nosotros decimos, no, mirá, está en un cerro, no, imposible, un problema. No, mirá, es un bajo. Ay, ¿sabés las veces que yo dije, ay, Hernán, por favor? No que se me puede hacer tire- nada en ningún que lado. no me tire todo Bueno. abajo. Porque uno tiene la conciencia, digamos, Sí, no. Los riesgos que hay. Claro, Sí, sí. entonces, digamos, No. se evalúan todas estas cuestiones y se hacen las Sí, consultas sí, y ellas van a obras públicas y se Sí. sientan y dicen, che, mira, tengo esto, se hacen la interconsulta. Digo, hay todo un trabajo previo que por ahí se ve en el resultado, que era un poco lo que vos consultabas, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con la prudencia de antes de tomar decisiones que implican riesgos mayores, se chequea todo, se verifica. Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque vos no te podés largar. Esto que yo te digo al principio, yo creí que era poner 2 palitos y ya Y no, estaba. claro, mucho más, Después mucho más. descubrí que no era así la cosa, que había un montón de pasos a seguir. Hoy en día tenemos la experiencia que primero hay que consultar con los profesionales, no nos podemos mandar porque sí a decir, bueno, vamos a comprar este previo y después nos llegamos a un topetón que no podés poner cloaca, que no tenés agua corriente, ¿entendés? Entonces no, nosotros primero y principal que todos los lotes que hemos hecho, todos los loteos son lotes con servicio completo, con todo. Desde cordón cuneta, desagües pluviales, cloaca, agua, todo. Entonces, tenés que averiguar muy bien. A mí en un momento me ofrecieron en Cerro Leones, justamente, le preguntamos a Hernán, no hay cloaca, Ya no hay sabemos lo que agua. Así me dijo, no, esa zona no vayan. Y hoy terminamos con otro proyecto que tenemos 74 familias que ya son los dueños, que ya tienen su terreno y que ahora estamos ahí con los profesionales viendo cómo hacemos todo lo que nos está pidiendo el municipio. Claro. Porque no es fácil. Sí, por supuesto que no. Hay es todo un fácil. proceso detrás, por lo que nos contás. Y después la parte de la vivienda, que Sí. es algo que yo tuve toda la gestión para conseguir los programas que por ahí, que ya después siguen trabajando ustedes, que pueden dar testimonio. Cátedra, pues no. Pero aparte esto de que, a ver, y también siempre digo, la confianza que la gente tiene en depositar dinero a una persona X, que en este caso es mi figura. Porque acá la gente paga por su tierra. Y que también demuestra. Y demuestra mucha confianza, a ver, sí. mucha confianza, porque vos que a mí no, vos no me conoces. Y vas a ir, yo te digo, bueno, mira, mañana tenés que depositar, yo voy a hablar en pesos, porque el dólar no me, todavía sigo, 10 millones de pesos Ajá. para un terreno. Esto te sale este terreno. Y la verdad es que yo me sorprendo cada día más, porque la gente va y lo deposita. Es una cosa increíble, ¿no? Gracias a Dios, tampoco la gente puede decir, che, me estafaron. Cacha me estafó, Bueno, se exacto, quedó con han la dado guita. respuesta. Hemos dado muchas respuestas, gracias a Dios. Siempre. Y bueno, Cacha, yo creo que eso también demuestra lo difícil, ¿no? Actualmente, que es Muy difícil. la aspiración que supone el acceso a la, El a acceso, la casa sigo propia. insistiendo. Yo creo que sí. No sé, hoy ya Nación yo la descarto porque tenemos un presidente que no le importa nada, no le importa que la gente tenga vivienda, no le importa que el pibe coma, no le importa nada. Pero busquemos provincia, municipio,
y organizaciones sociales como la nuestra. Si los terrenos estuvieran disponibles para que la gente pueda hacer su vivienda, yo te puedo asegurar que tendríamos cantidad de viviendas hechas. ¿Por qué? Porque nosotros urbanizaríamos, que nos den la tierra, que ellos dispongan de tierra, y yo te puedo asegurar que con la gente lo urbanizamos. Porque la gente paga todo lo que Ahí es hace. donde entra el Estado, ¿no? Yo hay una pregunta que me hago y no es para andar martillándonos los dedos y hablando de, uy, si hubiéramos hecho, si hubiésemos hecho, ¿viste? Yo te preguntaba, ¿es el perfecto ese? ¿El hubiese? El verbo. Bueno, Imposible. ¿sí? Bueno, creo que sí. Mi abuela decía que él lo había inventado a ese tiempo, digamos, alguna mente retorcida, porque hubiese, ¿viste? No, lo único que te sirve para deprimirte, pero no es mi intención. Lo que quiero decir es esto, digamos, ¿no? Respecto de esto que me parece que dijo a lo último Cacha, lo dijo aparte explícitamente, digamos, ¿no? Los distintos niveles del Estado, está bien, en este momento Nación no, pero en otros momentos sí. Sí. Los distintos niveles del Estado, la comunidad, en este caso organizada en asociaciones civiles, los profesionales, es decir, una convergencia de actores en función de qué. Y vuelvo a lo que decía Nico al principio, de una visión. ¿Qué ciudad queremos? Hay que partir de una visión, ¿no? Después, cómo la imaginamos, y a partir de ahí ver. Y nosotros esa visión, si se quiere, entender en gran medida, por supuesto, que no es que ahí se agota todo, ni mucho menos, pero en términos de ciudad está contenida en el PDT, en una parte por lo menos, ¿no? Habría que ver, exactamente este año cumplió 20 años la sanción de la ordenanza, 2005-2025, y además el laburo venía de antes, o sea que es más tiempo todavía en el que fue imaginada, pero bueno, una de las cosas que se decía acá, que marcaba en relación a crecimiento, proyección de la ciudad, era esto de arco nor-noreste, ¿no? Entonces vos agarrás, desplegás un plano, ves a dónde está ubicado el arco nor-noreste, y es así, en relación a lo que te está ordenando el plan de ordenamiento. Hay que desarrollar la carta, además eso es el Estado, no es que solamente estás opinando, ¿no? Y vos tenés ahí, frente a tus narices, a lo largo de 20 años, un pedazo de macizo, 2 chacras enteras, las 6 y las 53, ¿cómo son? 25. Las 6 y las 25, que es Sanssouci, ¿no? Que resulta que es del Estado, de otro nivel, que resulta que tiene un nivel de, no sé si se dice así, de ociosidad superior al 90% del predio, digamos, ¿no? Porque lo que funciona ahí, en definitiva, es un instituto de formación docente. O sea, se usa el 10%, sería. El 10%, el resto está ocioso, al que le pasan los servicios por aeronáutica y Chaparefú, que no es inundable, que está donde el PDT dice, que es como ¿viste? Decir, ¿Cómo decís? ahí, Ahí ¿no? hay que ir. Lo que termina faltando, y esta es la pregunta que yo me hice mucho tiempo, y insisto, no es para martillarse los dedos, sino para hacia adelante, en definitiva, mejorar, ¿no? Termina faltando el rol que un municipio entiende que debe asumir. Che, ¿yo qué tengo que hacer? Si tengo un plan de ordenamiento territorial que dice esto, ¿qué será lo que se está esperando de mí? ¿No? Porque no es lo mismo que se espera del municipio que de cualquier vecino de a pie, o que un colegio profesional, o que, ¿no? Bueno, estaba ahí. Hay que querer. Yo lo decía, Cacha, sin ser el Estado, es una asociación civil a partir de una convicción personal, de una historia personal, familiar, que digamos, no sé, yo no voy a ser exégeta de ella, digo, pero que decide organizarse, digamos, en torno a un problema que tiene mucho que ver con el tipo de ciudad que queremos, que deseamos, que imaginamos y al que podríamos darle forma. Bueno, esto lo hace, como decíamos, con eficiencia, con transparencia. Vos fijate que, perdón, no me quiero extender mucho, y esto me parece que ellos van a poder opinar mucho sobre los desafíos que esto entraña. Insisto, con el crecimiento estamos todos contentos, pero fíjate un fenómeno que se está en realidad consolidando, no es que es nuevo, pero se está consolidando. Tandil tiene una ratio de metros cuadrados propietarios, El déficit hace un ratito. que se ha ido profundizando de manera regresiva en el tiempo. Ya los datos del censo 2010 hablaban de Tandil era en ese sentido, era un poco, uno podría decir que era preocupante. Es decir, la cantidad de metros cuadrados que había, la cantidad de propietarios y de no propietarios, digamos, para una ciudad intermedia, eran números, ¿no? Me acuerdo una reunión que hicimos con Eduardo Rece, que creo que fue uno de los que imaginó el PDT. Sí. Eran números más de una urbe tipo Rosario, Capital Federal. 12 años, sí, cuando fue el censo 2022, ¿no? Por la pandemia. 12 años después, ese número se profundizó
enormemente. Y yo estoy seguro, hasta ahí dato duro. Sí, es decir, 12 años después, ¿qué pasó? Tandil creció en cantidad de metros cuadrados, es decir, hay más unidades habitacionales, hay más viviendas, más departamentos, pero hay menos propietarios. Y yo estoy segurísimo que en estos 3 años, que no hay dato duro, hasta ahí es dato duro, del 22 acá, esto está acelerándose. Sí, profundizando. Y uno lo ve en esto que mencionábamos medio al pasar, de ciertos corredores. El otro día, termino acá y los dejo, que ellos son los que saben de verdad, pero el otro día se armó una especie de mini polémica con algunos personas, con las que nos fuimos encontrando en distintos lugares por un término, en una nota del diario de acá, que era proceso de gentrificación, digamos, ¿no? Y asociado a eso la fractura social. Bueno, en fin, son un montón de cosas que van ocurriendo. La ciudad que uno imagina no es que puso pausa hasta que terminemos de imaginarla, terminemos de concertar y acordar una salida y una estrategia y pongamos en práctica esa estrategia. La ciudad es, como me dijo un urbanista, un organismo vivo, ¿no? Exacto. La ciudad transcurre igual mientras vos la planifiques, no la planifiques, lo hagas rápido, lo hagas lento, lo hagas bien, lo hagas mal. La ciudad vive, crece, se desarrolla, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, en estas complicaciones que se dan a la hora de cómo uno... Yo pensaba, ¿no? Para mis adentros, mientras los escuchaba a todos ustedes, ¿no? Somos una ciudad intermedia donde es un lugar de oportunidades para muchas personas, por todo lo que hablamos, ¿no? Una matriz productiva diversificada, un lugar donde mucha gente elige venir a vivir, de ciudades más grandes, somos un fenómeno de la provincia, pero al mismo tiempo tenemos el déficit habitacional más grande de todos. Y yo pensaba, bueno, debe ser porque Tandil tiene condiciones en sí mismas donde se complica para conseguir tierra, donde se complica para conseguir suelo urbano, urbanizable en realidad. No sé, Eduardo, por ejemplo, ¿qué tenés desde tu mirada técnica? Justamente iba a aportar algo respecto a esto de la generación de suelo urbano. Tenemos una herramienta que es la ley de acceso al hábitat, que es fundamental para eso, donde el gobierno municipal, las entidades intermedias, hasta los privados, pueden utilizarla y generar una cantidad de suelo urbano que realmente estaríamos en condiciones de paliar en muchísimo porcentaje el déficit que está teniendo hoy. Lo que decía Cacha, que es verdad, que tiene lista de espera inclusive. Sí, tengo lista de espera. Ahí te das cuenta de la necesidad de la gente de tener un pedazo de tierra para desarrollar su sueño, ¿no es cierto? La casa propia. Entonces, esa herramienta no está usada del todo. No. Las entidades intermedias lo han realizado, pero el Estado recién hoy, con el proyecto de Carrasco, recién está viendo que se puede hacer, pero yo creo que tendría que ser mucho más activa su participación en la generación de suelo urbano. Para mí es muy importante que menciones la ley de acceso justo al hábitat, porque de la pandemia para acá, nosotros en el estudio nos llegaron varios macizos de tierra que había que convertirlos mediante las... Para hacer la ley de acceso justo al hábitat no puede llegar cualquier persona, No. porque es promoción de la tierra. No sos un desarrollador inmobiliario. Entonces, determinado rango de especulación inmobiliaria queda como a un costado. La promoción de la tierra, que implica asociaciones civiles se forman, se van juntando vecinos, amigos, conocidos para conformar el número para poder comprar ese macizo de tierra y convertirlo, ¿bien? Esos terrenos, como bien digo, como es promoción, tienen también unas superficies determinadas. Vos no vas a tener un lote de 700 metros cuadrados. Son terrenos de 10 por 30. Como De 10 por 29, sí. 29. Exacto, 10 por 29, que es una Sí. linda medida para desarrollarse. Es una Sí. muy linda medida para hacer una vivienda en 2 plantas y tener un patio. Entonces es fundamental que lo cuentes porque de la pandemia para acá se vienen dando muchos. Por la no automedicación, Barrio Vistali, otra vez de la 226 para allá. Y esa herramienta al municipio le da un montón para enriquecerse, porque no solo alguien te estructura y te genera suelo urbano, sino también mediante la plusvalía, vos te quedás con tu propio banco de tierras, te quedás con potenciales plazas, que esta ley te dice, che, vas a urbanizar, vas a hacer 1 o 2 manzanas, necesito una plaza ahí para que se den, ¿cómo es? Equipamiento urbano. Eso por un lado. Por otro, tal vez mediante la plusvalía,
no te quedas con tierra, porque no te interesa tener un banco de tierra, no hay drama. Pero negocias que te hagan obras en tal o cual barrio. Tal cual. Por ejemplo, contábamos, no O tenemos plata agua en efectivo, perdón. También, O dinero en efectivo. Yo pagué 28 millones de plusvalía. mira, Que debiera ser, digo, para seguir con lo Sí, que sí, vos sí, sí. podría ser para un fondo específico. Específico para tierra, ¿entendés? Exacto, sin duda, No sin va para duda. tierra. Y nada, me quedé pensando en Cerro Leones y hay que hacer una inversión tan grande. Bueno, ok, tal vez juntemos las sociedades civiles, pensemos en la ley de acceso justo al hábitat y mediante la plusvalía hagamos las obras allá. Si la 226 para aquel lado de alguna forma lo estamos estructurando, vamos a crecer hacia el otro lugar donde hoy no tenemos nada. Nada, me quedo pensando porque esa ley a mí me gusta mucho. La estudié y me parece fundamental para el desarrollo de estas ciudades intermedias. O sea que en general lo que vemos es que hay mucha pujanza, mucha fuerza por parte de la sociedad civil a la hora de desarrollar y de mitigar este déficit habitacional, pero ustedes dirían que lo que falta es decisión, Hay es mucho voluntad. para lo que me parece, ¿no? Digamos, pero lo que está planteando. Hay mucho para buscarle la vuelta. Sí. Sí. Hay que, insisto con mi visión desde el sector público, hay que incentivar a los actores, pero hay que proponer un orden. De nuevo, mira, un colega mío radical, Fabio Ketglas, Interesante, Fabio. inteligentísimo, Muy ya acá en Tandil, en el Salón Blanco, un día en una presentación, no me acuerdo de qué cosa, que dijo una cosa que me encantó. Dice, no, acá nos hablan de que tenemos que tener un proyectos tenemos un montón. Lo que hay que tener primero es una visión. Sí. Yo me quedé con eso, digamos, ¿no? Pensando en mi ciudad, mi Tandil. Y me parece que lo que plantea Nico es eso, es decir, hay que tener una visión y después la dotás de el estado de gestión de iniciativa, el tal privado de interés y potencia, tal otro de necesidad, y etcétera, y asociarse. Es muy interesante esto que dice. Hay problemas de infraestructuras que se tornan críticos, entre otras cosas porque es crítico conseguir el financiamiento. Exacto. Pero, entremos a pensar juntos. Tal cual. Sí, Me sí. hiciste acordar que cuando nosotros arrancamos con Mujeres Sin Techo, fuimos al Colegio de Arquitectura de Mar del Plata. Nos dieron una clase, los pibes, qué sé yo qué. Y ahí escuchamos por primera vez, tanto yo como Mirta, qué era el acceso a la ciudad. Ahí con los pibes aprendimos lo que era el acceso a la ciudad. Porque bueno, yo no puedo comprar en el medio del campo donde no tengan hospitales, colectivos, que no haya nada, Eso es el acceso a la ciudad. Ahí nos enseñaron los chicos que teníamos que buscar lotes que tuvieran acceso a la ciudad. Porque si vos los metés en el medio del campo, los aislás, no les estás dando ninguna seguridad de nada. Y ahí aprendimos por primera vez, fuimos al Colegio de Mar del Plata a escuchar a los pibes, cuando arrancamos con Mujeres Sin Techo, mirá lo que te digo. Nos invitaron y fuimos. Hace 15 años. Más. 2008, hace más. Y ahora me hiciste acordar de esto, ¿no? El acceso a la ciudad, cómo Se habla pensás de derecho a la ciudad. el Es derecho un a la gran ciudad. concepto, porque, otra vez, esta charla la celebro porque en gran medida es lo que sucede en la ciudad, el intercambio. Las personas que charlan, que dialogan, que se conocen, que construyen. Entonces, que sucedan estos espacios está bueno para poder visibilizar algo que en gran medida lo hacemos todos los Todos. días. Y el derecho a la ciudad es eso, Sí. poder vincularse con el otro de manera segura, Sí. trasladarte de forma segura, poder transitar, que no haya barreras, a pesar de que, bueno, a ver, capaz que en un contexto tan a la baja y de un estado en retirada, ¿cómo vas a sacar la barrera de las vías del tren, la Sí, 226? sí, Es un poco idealista, pero en líneas generales el acceso a la ciudad es esto, evitar las barreras y que podamos convivir y confluir. Sí, y también la visión, perdón, del sector privado. Porque, digamos, el trabajo de las chicas es un trabajo, como tiene el nombre, de corazón, Sí. sin fines de lucro y es por amor, es de corazón. Pero el sector privado también tiene su horizonte, su objetivo y está buenísimo, ¿no? Porque en definitiva también es actividad, es trabajo, es mano de obra, es crecimiento. Claro. Y es un poco también se está planteando con los desarrolladores, digamos. Todo es, como vos planteabas, es plural, digamos, es un conjunto. El debate es amplio, con todos, ¿no? Totalmente. Yo creo que, un poco más conceptual, si se quiere más volado, tráiganme para acá si me voy muy lejos, pero me parece que el otro componente de este mosaico medio que estamos construyendo acá es también pensar en que sea
una ciudad. Cuando digo que sea una, no digo que sea toda igual, monocorde, aburrida, digamos, ¿no? Ah, no. Una ciudad, es decir, que tenga, en esto de tener una visión, ¿no? Insisto con esto, que tenga como leitmotiv el preservar un capital tandilense, que yo creo que está en riesgo, honestamente, que es el de que los tandilenses compartimos una idea de pertenencia a algo, amén de las diferencias propias de la vida, del sistema capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cosa que nos continúa, entonces somos tandilenses, una idea de destino común. A mí me parece que eso está en riesgo, en serio lo digo, está en crisis para mí en Tandil, entre otras cosas, porque está siendo difícil concebirnos como una ciudad. Esto es la fractura social. Yo utilicé, digamos, hace un par de años una licencia poética, si se quiere, que por ahí cayó un poco mal, pero era el cristal roto. ¿No? A partir, además de testimonios concretos, ¿no? De un pibe que termina la escuela secundaria en el barrio La Rosa, pibe piola, inteligente, buena gente, quiero decir, ¿no? Pero que al momento que se está yendo a la universidad, se da cuenta que no conoce a ningún pibe o ninguna pibe en la escuela pública. Así como te lo digo. Porque su circuito, porque su lugar de hábitat, su circuito cultural, su circuito educativo, su circuito deportivo, su circuito de ocios y de consumos, está en un fragmento de ese cristal roto que empieza ya a no tener literalmente relación con otro. Bueno, esto es un desafío de las ciudades, ¿no? A mí eso me interesa y me encanta porque siempre me pregunto cómo será la composición social del séptimo grado de la escuela 34, a la que iba yo. Que hoy me sigo viendo con casi todos. Con el que no trabajo, soy amigo, y con ese amigo lo veo en fútbol. Es una re pregunta esa, ¿eh? Me la hago siempre. Hoy la escuela... Doy ese ejemplo porque es a la que fui, puede ser cualquier otra. ¿Cómo serán? Las madres y los padres, ¿serán los mismos que mi mamá y mi papá y que los amigos que se hicieron, que hoy vacacionamos juntos? En enero hicimos 15 días de vacaciones en playa. Entonces siempre tengo esa intriga. ¿Cómo serán esos lugares? ¿Qué mamás? ¿Qué papás? La cooperativa, que era un lugar espectacular. Y me da intriga. No lo conozco, no puedo hablar, pero me haces acordar esto que decís del ejemplo de La Rosa, porque sé que sucede. Sé que sucede, digamos. Retomando esta cuestión, ¿no? De la visión que uno tiene de una ciudad, del que proyecta de la ciudad, ¿no? Del tipo de ciudad que quiere, ¿no? Conectada, dividida, fragmentada o no. ¿Cuáles consideran ustedes que serían obras estratégicas o gestiones puntuales que hay que hacer en función de la visión que tengan cada uno de ustedes sobre el Tandil que quieren, sobre el Tandil que se proyecta? Que por lo que estamos hablando es esto, es un Tandil conectado, integrado, ¿no? Pongo un ejemplo, pero digamos, le doy la razón a Nico que no es el mejor momento hoy, lo cual no quiere decir que no haya que ir pensándolo. Sí. Villa Italia es un barrio muy denso de Tandil que, digo algo polémico, pero bien podría revisar sus indicadores. Totalmente de acuerdo. Ah, bien, Es polémico. bueno. ¿Por qué no los revisa? Entre otras cosas, creo yo lo que he estudiado, ¿no? Porque es un barrio con escasez absoluta, casi nula, de espacios verdes públicos. Y no los puede generar demoliendo casas para hacer una plaza. ¿Qué es lo que pasa? Está atravesada como una cicatriz por una S de una vía del tren, que no es el tren de pasajeros, es el tren de carga que viene de La Calera, ¿sí? Que ni siquiera tiene a la estación como cabecera, es decir, no utiliza servicios de la estación. Está de pasada, que escuchamos a la madrugada, algunos más distantes, otros más cerca, la bocina, ¿no? Del tren. Y que, además de que produce una enorme desconexión, bueno, estamos con el proyecto de Mosconi, que no lo terminan nunca, de hecho no lo han terminado, en fin. Hay una propuesta concreta, que es hacer un bypass férreo. El punto más cercano entre la entrada, lo voy a hacer al revés de la cámara, entre la entrada de la vía, que viene, imaginen, de Barker, y entra por el norte, ¿no? A la ciudad. Pasa hacia así por Villa Italia, pasa por la estación y sale. El punto más cercano entre la entrada y la salida, ¿sí? Son, si no me equivoco, lo hemos estudiado, sí. Creo que son 9 kilómetros. Bueno, es eso, es un proyecto, es una inversión, es una gestión a encarar con un Estado nacional, no como esta cosa distópica que estamos viendo, un Estado nacional que crea el rol de la obra pública para el desarrollo, obviamente, de 9 kilómetros de vía férrea, un bypass, para liberar esa vía.
por supuesto que no estás jodiendo la vuelta del tren de pasajeros, que eso es otra cosa por la que hay que pelear, porque el tren de pasajeros entra por el otro lado y hace cabecera, la estación de Tandil es cabecera, es decir, llega y sale para otro lado. ¿Sí? Entonces vos generás un parque lineal, como y acá los dejo a los muchachos, digamos, ¿no? Pero muy generoso, cuando lo sumás en metros cúbicos, pasaría a ser uno de los espacios verdes públicos más grandes, en metros cúbicos, no, perdón, en metro cuadrado, uno de los espacios verdes públicos más grandes de la ciudad. Valorizás un barrio. 2 barrios, porque el barrio de la Estación también confluye ahí. Totalmente. Yo coincido totalmente que, otra vez volviendo a Ciudad Jardín o Ciudad Verde, densificar Villa Italia, que ya es un barrio con infraestructura servida, con grandes equipamientos como el Club Ferro, como el Club Unión. Digo, ahí tenés un montón de lugares que hacen a la comunidad. Si tuviéramos la suerte del predio donde estaba el ex hospital, Claro, El policlínico. el policlínico, que en algún momento se retoma alguna gestión de salud en ese lugar puntualmente, tenés todas las condiciones dadas para tener un Tandil amplio, vinculado y ahí un poco más denso, porque a escala tan baja, incluso no es bueno ni siquiera para el mismo barrio. Hoy tenés ocioso, tenés infraestructura ociosa. Entonces, podríamos decir, no hace falta ir de la 226 para allá, no hace falta ir a Cerro Leone. Vinculás la ciudad. Hablamos hace un rato de fracturas, ¿no? No me acuerdo quién lo dijo. La vía es una fractura absoluta. Entonces, viniendo como de atrás para adelante, el Procrear, que es una de las obras más importantes de la historia de Tandil, me atrevo a decir, Sí. Villa Italia, hacer ese corredor verde impresionante, hacer un parque lineal, y lo vinculás con el barrio de la Estación. Y de golpe cosiste 3 barrios con mucha identidad, con mucha impronta, con mucha historia. Por supuesto, tratando de respetar su identidad, ¿no? No nos pasemos de rosca que de golpe... Sí. Pero tratando de cuidarlos, es ahí el lugar donde Tandil tendría que empezar a apuntar. Y mismo los desarrollos inmobiliarios también deberían apuntar ahí. Por esto, infraestructura servida. Hernán, corregime si falta hacer alguna que otra obra. No, del punto de vista, lo más preocupante es el tema de la movilidad, digamos, que un poco es lo que estás planteando, ¿no? Espacios verdes y movilidad, ¿no? La interconexión es una barrera física clara, como lo es la ruta. Están planteados en los ejes del plan, ¿no? El Colegio de Arquitectos hizo un concurso muy lindo hace 2 años, 3, no me acuerdo, antes de la pandemia, ¿no? Viste que con la antes de pandemia la se pandemia, pegan los platinos. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sobre este proyecto. Y hay un ex ferroviario que en este momento me va a traicionar la memoria, lo cual es una injusticia, porque no es arquitecto, es un jubilado del ferrocarril, que mucho antes que los arquitectos ya tenía carpetas hechas por él, es un hombre de Villa Italia, con este proyecto, digamos, ¿no? de cómo integrar Villa Italia, generarle el espacio verde público. También pasas al barrio San Juan, atrás de Esto que decía Nico, ¿no? El encadenamiento. Procrear, esa zona también está por desarrollar. Sí, lo aparte lo vincula con Muchísimo. Primera Junta, Todo, decir, todo. nacen ahí en Pozo, digamos, más atrás, digamos. Tienen ahí una conexión muy interesante, que hay que estudiarla, ¿no? Y hablando de obras, me parece también algo importante, por lo menos volvemos a la zona de expansión, que es el desagüe pluvial de toda la parte noreste. ¿Cómo es? La zona de Cuba, donde está Cacha ahora desarrollando. Eso es lo de la todo el Barrancosa, ¿no? desagüe, Sí. Lo de la Barrancosa, todo el desagüe ese no memoria. sigue. Ese es un desarrollo, me parece, que falta, porque hay problemas de inundaciones. Sí, ahí para pasar el limpio es un proyecto que en su momento consultamos a Hidráulica, que es un canal que vincula, para ubicarlo, digamos, sería lo que sería Laguna Barrancosa en el partido de Rauch con la salida de los desagües. Tiene, digamos, un saneamiento más de tipo rural, digamos, ¿no? Porque ya estamos hablando de circunvalación hacia la zona La zona de la playa de maniobra, la playa la antena maniobra lotería, del tren. claro. Claro. Que está ahí, ese es un proyecto digamos, interesante, es muy interesante. que va a sanear todo lo que las posibles inundaciones en la zona, vuelvo a repetir, ahí Sí. que es bravo. Cuba y La Chapalefón, Mercedes, nosotros lo sí. tuvimos que levantar, ¿cuánto más? Hay un canal abierto en la Mercedes. 1,5 m. Cuba y El Chapalefón. movimiento de tierra más grande de la historia de Tandil debe haber sido. 1,5 m, te razón. juro. Sí, Pero no bueno, se inundaron ni en broma. Otra obra importante que había que hacer, pero lo digo no para mandarme la parte, sino para vincularla a la que nos está faltando, era la planta de Fluentes Norte, la nueva, digamos, la duplicación de la Claro, existente, sí. ¿no?
el propio lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Dice, mi gestión es la obra de infraestructura más importante que he podido llevar a cabo. Fue con Néstor Kirchner, años 2004, 2005, terminó la ejecución en el 2006, corregime. Arrancó en el 2005 y se habilitaron las dos plantas de la norte y ampliación centro 2009. Y el tendido de la cloaca, ¿no? Con las redes. Con las redes de cloaca de 90 Aguirre. kilómetros. Mirá, ¿te parece Tandil del otro lado de la ruta que decía Nico? Es Escuchá. el antes y el después, 90 kilómetros de 90 cloaca. de redes. De redes. Y una planta de tratamiento fluente de 8.000 metros cúbicos día. Sí, exactamente. ¿Cómo te Lo escucho? dice de memoria. ¿Viste? ¿Qué pasa? Estaba proyectada para un horizonte en estos cálculos que hacen los ingenieros que decía Hernán de 20 años de crecimiento, a los 12, 14 llegó en términos de eficiencia y empezó a estar superada. Hoy está superada un 10, 12, 15%. ¿Qué pasa? Estamos en el lugar donde decíamos al inicio que es hacia donde también se tiene que desarrollar, porque lo dice nuestra visión, si se quiere, que está contenida en el plan, de alguna manera. Por eso son 4 y 5, 118 viviendas. Por eso Carrasco, el predio que va a desarrollar ahora en breve el municipio, 100 y pico. Por eso Sanssouci, 156, más a ver los 150 lotes con servicios, ni hablar las otras 300 que Eduardo había elaborado que iban a ser para el Procrear, que no existe más. Más las iniciativas privadas, ¿no? Entonces decimos que esa planta que estaba proyectada para 20 años ya está superada en un 12-15%, imaginémonos cuando agreguemos todo esto, sin ánimo de ponerse escatológico, ¿no? Pero digo, había que hacer una inversión estratégica para el ordenamiento y para la planificación y el ordenamiento. Porque tienen montos que un municipio no puede. Hoy a dinero de hoy, Hernán, estamos hablando de 30.000 millones de pesos, creo, en la. No, 12.000, 13.000 millones de pesos la planta La sola. proyección, la planta sola. 12.000 millones de pesos la planta, imaginad. Bueno, esa es una de las que había que hacer. Ningún municipio podría. No, eso es gestión. Y la otra, que para mí es más urgente, que medio es como que es el secreto a voces, ¿no? Como se dice, es la planta center. También, todos están pedidos del 2015, las ampliaciones. Sí, lo que vemos ahí capaz, pienso, es cómo hay obras que son prioritarias o importantes de acá a mediano y largo plazo para proyectar un Tandil de acá a 15, 20 años. Pero al mismo tiempo, si eso no se lo planifica con tiempo, terminan siendo más urgentes o terminan siendo, se las llevan puesto obras más urgentes, ¿no? Y como que siempre esta tensión. Es un perro que se muerde la cola porque se requiere planificar y se requiere. Y otro factor para estas obras, que es un factor que es muy antipático, sobre todo para quien está al frente de la gestión, es el tiempo. Lamentablemente no cesa así están. Trasciende, por lo pronto, de mínima todas estas obras, la mayoría de estas trascienden una gestión, un mandato de gobierno. Por lo cual, en principio, estás diciendo, tengo que ponerme a planificar algo, invertir muchos recursos en tiempo, en dinero, en gestiones, en esto, en lo otro, en algo que capaz que yo ni siquiera llego a inaugurar. Además, sumarle que es algo que tal vez no garpa, como es, ¿no? Porque son obras que van por abajo y que no se ven. Es decir, ¿y entonces qué pasa? Se deja pasar el tiempo. Bueno, ya va a llegar la oportunidad. Y el paso del tiempo empeora aquello que ya era una necesidad en un momento. Después, hasta que en un momento las cosas se vuelven críticas, ¿no? Y de nuevo, yo soy un tipo como todos nosotros, me parece que ando celebrando Tandil por la vida. Te digo, mirá, tengo la dicha, el gusto de, ahora ya termino, tuve el gusto de haber sido 4 años diputado y estar con colegas de Ushuaia a La Quiaca. ¿Vos sabés lo lindo que es ser tandilense? No, de verdad lo digo, porque es... Tandil, ya hay como una cosita ahí, ¿viste? Bueno, dicho eso, estamos en algunos aspectos, me parece a mí, arrimándonos a algunos límites nada simpáticos en cuanto a la criticidad de ciertas infraestructuras. No digo que sí, no estoy anunciando el apocalipsis, no. Digo que hay cosas que el juego ese, el perro que se muerde la cola, de ir pateando para adelante... Y en algún momento se tiene que terminar. Sí. Y, por ejemplo, pasando como a esta cuestión de obras importantes, prioritarias, urgentes o que hacen el Tandil que buscamos. Vos, Nico, hace un rato mencionabas al Procrear o lo caracterizabas como la obra más importante de infraestructura. Sí, no sé si infraestructura, pero es una obra trascendental a la ciudad, primero por lo que implica la vivienda, que es arraigo y futuro para las familias. Bueno, primero por eso, y después por... Sí, que te quería comentar justamente de la mano de esto, que ahora obviamente expláyalo como te parezca. Tenemos una frase que encontramos online de un
que es la siguiente, textual te leo: el procrear fue una tómbola y una engaña pichanga. Me gustaría que primero me expliques qué pensás de esa frase y después te digo de quién fue. Yo creo que nos imaginamos todos, ¿no? O sea, creo de quién puede ser. No sé, escucho la palabra tombola y pienso en la canción de Manu Chao al Diego. Lo único que puedo pensar. Tómbola. Pienso en eso. Y engaña pichanga, no, qué sé yo, a ver. La familia de uno de mis mejores amigos accedió a su primera vivienda a través del procrear. No. Ya está, no necesito responder más. Es arraigo, es futuro, es desarrollo, es la posibilidad de cumplir sueños. Así que estoy completamente a favor de esa política pública. Sí. Bueno, la frase en cuestión fue de Gonzalo Santamarina. Oh. Iba a decir Javier Milei yo. Ay, Dios, qué querido. No, y agregarte una cosa, cierto. que por ahí el tiempo hace que las imágenes, digamos, las tengamos un poco borrosas, pero hay que recordar, digamos, ¿te acordás, Eduardo, Lo que había visto. cuando caminábamos ese baldío del procrear, que era baldío? Sí, del ejército. Era ejército. Y no fue hace tanto. Entonces, ver un sueño materializado, digamos. Veíamos- ¿Qué fue en el 2011? 2011. Sí, 2011 estaba Diego. Un poquito más. Estaba Diego. 12, 2011 que 13. empezaron a crañar. Sí. Exacto. Estaba Diego Bocio en el Por supuesto, ANSES, si nosotros que había arrancado el fuimos, programa Procrear fuimos hace una de poco. las... Era nuevito, ¿te acordás Es que el segundo gobierno kirchnerista entre el 2011 y el 13. Segundo, perfecto. Es Bueno, ahí por eso. espectacular, una política Sí, pública sí. que tuvo una iniciativa que primero fue la apertura de la calle Quintana, que vinculó Buenos Aires con Sí, la calle Pujol, que permitió conectar. Y ese mismo sueño es increíble, se ve todos los días con el Sanssouci, el avance que tiene el barrio, que eso puede explicar. El barrio, la mucho planta mejor, enfrente. todo, claro, Ah. es impresionante cómo cambia. Y ese es lo que el otro día charlamos. Pasaron 3 meses, volver a pasar por una esquina, por un barrio, y cambia constantemente. Todo el tiempo. Y este tipo de intervenciones que son masivas y que vienen a resolver la cuestión habitacional, es para destacarlo. Por eso yo decía, digamos, a veces se nos desdibujan estas imágenes porque va todo tan rápido y lo podemos ver en vida, digamos, ¿no? Sí, sí. No, sonó medio fatalista. En vida me refiero a que, que son tengamos vida para poder verla, ¿Sabés digamos. que No son tan largos, digamos. Un dato que a mí me sorprendió muchísimo, me pareció inverosímil incluso en un momento, entonces lo fuimos a chequear, hablando de procrear. Entre el desarrollo urbanístico propiamente dicho, más otros un poco más pequeños, digamos, ¿no? Los de- Villa Cordovita, a continuación de la calle Paraguay, el de Gardey, y los individuales, ya sea Garbellini, No me salió el nombre, Garbellini, ahí está. está inmediatamente Atrás, de atrás. Procrear. Ese ya es de pospandemia, ahí nomás. Exactamente, más todos los individuales, más todos los créditos de las distintas líneas que fue teniendo el Procrear desde que arrancó, no sé, 2011, decíamos 2012, desde cuando arrancó hasta que se terminó, de poquito que hubo de compra de lote y construcción de casa propia, lote con servicios, modificación, ampliación, Sí. etcétera, Sí, sí, etcétera. sí. 0.5 de cada 10 viviendas de Tandil, de una ciudad que tiene 200 años en hacerse, ¿no? ¿Sí? Son del Procrear. Del total. El total del total de las Medio casas de Tandil, ¿sí? Un montón. En una década, ¿sí? En medio el 5%. El 5%, Ah, claro. 5%. Claro, 0,5 de 10. Ah. El 5% Ah. son o viviendas nuevas o ampliaciones. Es una cosa de loco, digamos, ¿no? Por eso decir que una tómbola y una engañapichanga con tómbola se debería referir a lo del sorteo. Me imagino yo, digo, ¿no? Pero Yo porque nos tómbola- tratamos 2 veces y no quedamos ni a suplente. Sí, sí, por eso digo, pero era lo más justo por decirlo, por la cantidad de gente que estaba anotada. ¿Cómo hacías para, digamos, elegir? Lo más justo fue esa tómbola. Ahora, el engaño a pichanga no sé a qué se refiere. Porque Ustedes hablan de, si no me equivoco, hay un término de vacancia cuando en esto de la expansión de La Mancha hay un pedazo de ciudad acá, otro pedazo acá, y por ahí en el medio va quedando algo y hay que aprovecharlo y eso. Y sí, pero también te encontrás con que hay privados que no les interesa para nada deshacerse De ese pedazo de ese tierra. pedazo de Porque tierra. esa capa de la vacancia te pone la capa de dominio. Y verán cuántas más. Si vos- Ahí la ley de acceso justo al hábitat tiene grandes potestades de intervenir en esa situación. Es verdad, es verdad. Hay una parte de
de la ley que dice algo de la intervención municipal, obligándolo al privado a que urbanice. Hay una parte de Es interesante, eso es una No, ley no, bueno. No tomo- joven, pero muy potente, con muchos alcances. Yo no te agradezco. Con No, muchos no. alcances que podrían tratar de romper con esa Sí. vacancia. Sí, sí, Y pero- casos de, digamos, esa tierra ociosa, si quiero, desocupada, ¿se dan acá en Tandil? Sí. Bueno, ¿Cómo decís, perdón? De estos casos de tierra o terrenos entre dos barrios consolidados, por ejemplo. Claro, si se da sí, acá. sí, acá Sí, diciendo, sí. Sí, sí. Pero, digamos, acá casos puntuales en la ciudad. Ahora, hasta zonas puedes hablar más que casos, no es que es un lote de un particular. Claro, sí, ¿no? sí. De chacras, manzanas, fracciones, por ahí, con cacha de recorrido. Y que no te las Recorría quieren- todo Tandil. Que no te la vea Que cacha no- porque pone el ojo Pero igual y... que no te las quieren vender, ¿eh? Bueno, pero eso quería preguntar. Si esta vacancia, si este situación de ocio es más producto de que es poco conveniente o falta de decisión o falta de voluntad Mira, por yo parte te del puedo municipio. asegurar seguro, te apuesto simple sobre sencillo, que si le agregas a esta suma de voluntades la del actor primordial, que es el Estado, no estoy para afirmarte que vas a lograr que cualquier particular te venda, pero te puedo asegurar Bueno, pero si tuviera que el vas Estado- a generar muchísimas más situaciones. Falta eso, falta Ya, de no. participación decidida del municipio en cosas que por una cuestión de visión, También de acuerdo. mirá, y que hay que decirlo con mucho respeto. Son visiones, eso, digamos, ¿no? Pero si uno parte de la base, de la premisa de que la visión que uno tiene es una especie de mandato divino, ¿viste? Yo no quisiera encontrarme en esa situación. Lo que digo es que el tiempo de nosotros tiene que servirnos, porque a la condición humana, el tiempo es un insumo para cambiar, ¿sí? Entre otras cosas. El tiempo no es solo algo que transcurre y dentro del cual nos movemos. También el tiempo es el lugar donde tenemos el espacio de revisar lo que hicimos, profundizar lo que hacemos bien, dejar de hacer algo que consideramos que cumplió su ciclo y cambiar, ¿no? Y bueno, una gestión de gobierno que va a finalizar su sexto mandato rozando el cuarto de siglo, y es un tiempo, ya estamos hablando de tiempo histórico directamente, ¿eh? Sin ánimo de exagerar. Bueno, no puede ser que haya perdido a esta altura, ya está. Yo no tengo honestamente ninguna expectativa. Digo, el atributo de hacer ese uso del tiempo, entre otros posibles, ¿no? Que es el de cambiar. Bueno, algo que tenías la visión, yo lo he escuchado infinidad de veces al intendente decir, no, los municipios no pueden hacer vivienda. Por la inversión que llevan, son para otros niveles de gobierno. Bueno, después se fue viendo, casos de mayor éxito, otros casos seguramente que no. Yo no estoy diciendo que haya modelos así enlatados, como se dice, que son el modelo del éxito y de la felicidad. Pero que había caminos para explorar, lo fuimos viendo, recorriendo el territorio, la provincia de Buenos Aires, la Argentina, de casos exitosísimos. Bueno, finalmente, y hay que celebrarlo y ponerlo de relieve, el intendente, casi 21 años después de gestión, dijo, voy a tomar una intervención haciendo uso de uno de los instrumentos que ya tengo, que es el que si no me equivoco es la figura del consorcio urbanístico, la que se hace con el particular de Carrasco, ¿no? Sí, Donde hay una participación público-privada. Bueno, ahí tenemos, anunciaron la licitación hace re poquito, mira, te lo digo en campaña, acá el único que está en campaña, bueno, no, cacha, que somos dos, perdón. Te lo digo en campaña, mira lo que te estoy diciendo, un anuncio del intendente, anunció hace poquito, la licitaron, si no me equivoco, el lunes o el viernes la semana pasada, cloacas y agua. Bueno, fíjate, de algo que decía que no, porque decía que no se podía hacer. Bueno, sí se puede hacer, hay que hacerlo con mayor decisión, porque el tiempo pasa, la ciudad no pone pausa. Sí, no espera el crecimiento, digamos. No espera la iniciativa, mejor dicho. Bueno, otras de la mano con esto también, otra de las frases que habíamos encontrado que nos habían llamado la atención, o ideas, lugares comunes quizás, es esta idea de que el municipio solo se interesa en el desarrollo de las 4 avenidas para adentro y de enclaves, si se quiere, lugares particulares turísticos. No sé si coinciden con esa visión, si no, desde su visión, digamos, de desarrollo integral de una ciudad. No, a ver. Creo que no, porque vos hoy, la pandemia me parece que aceleró un montón de procesos. Y me parece que de la pandemia para acá, me atrevo a decir 8 avenidas, si querés, para ampliarlo, y me atrevo a decir otros barrios, ves 1, 2 obras por cuadra, por ejemplo. Está bien que eso es de iniciativa privada. Pero en gran medida responde
a que es una ciudad con gestión sostenida en el tiempo. A mí me gusta, yo con Roge lo hablé una vez en otro formato, en el podcast, que es decir, podemos estar de acuerdo o no, podemos matar las pasiones político-partidarias, me gustó esa frase, pero hay una gestión sostenida. Después yo la hiciera de otra manera, tal vez. Y si la sociedad tandilense, me acuerdo que dijo, vota Lungui 1, 2, 3 veces, pues bueno, tendremos que trabajar 2 veces más para tratar de doblegar eso. Me acuerdo clarito porque digo, che, nunca escuché un chabón que hable de esta forma, me gustó. Y asimismo siempre celebro la convivencia política entre Miguel y Rogelio porque vaya que los dos han sacado grandes resultados de eso, es un mutualismo interesante. Y de cara a que ahora se va a renovar el Consejo, ojalá que se mantenga esta linda convivencia política que han logrado. Y un poco contestando a tu pregunta, me parece que el municipio tiene presencia en muchísimos lugares de la ciudad, más solo que esto a lo que se circunscribís a las 4 avenidas. Yo creo que hay gestión. Después, como todo, tal vez uno hubiera apuntado a otras cosas, a otros lugares, pero me parece que hay una gestión sostenida en términos urbanos. Bien, no sé si alguien quiere aportar algo a lo que... Yo Sí. desde una persona que vive en los barrios, creo que no está presente en todos los barrios. Que no piensa en la urbanización de los barrios, porque yo sobre Granadero tengo todos los servicios, pero tenés sobre Libertador, no tienen cloaca, no tienen gas, no tienen asfalto, las calles se le hacen pedazos. Entonces yo creo que, si a ver, a media cuadra de mi casa, la gente no tiene ningún servicio, ninguno. Entonces el intendente no está pensando en que eso, a ver, la misma urbanización que yo llevé, porque yo llevé las cloacas, yo llevé el gas, lo hicimos nosotros con los vecinos, no me lo llevó el municipio, te aclaro eso, ¿eh? Lo único que hizo el municipio fue el asfalto. Lo llevamos nosotros con los vecinos en su momento, y muchas de las calles de Tunitas, como otros barrios, que están abandonados totalmente abandonados. Chicos, ayer, vos Rogelio lo viste, lo que fue el barrio. No, a ver, ese barrio era imposible de pisar, chicos, imposible. Y nosotros hacemos arreglar todas las calles, las hacemos con Leo, que ¿cómo es el que le echa? Estabilizado todo. Pero no saben lo que era de barro. Y las esquinas, lo que es, no podés pasar en las esquinas. Las esquinas, unos pozos así, llenos de agua. A ver, digo, entonces, yo lo miro de una mujer que vive en un barrio popular y que vive en un barrio que tiene muchas carencias de todo. Te digo la verdad, tiene carencia de gas, agua no, porque agua hay, pero cloaca no hay en todos lados, Cordón Cuneta no hay. Y eso que es uno de los barrios de Tandil que ha tenido el progreso más rápido que otros barrios. ¿Viste? Pero le falta, te digo, le falta horrores a muchos barrios. Y yo te hablo del barrio Tunita, te hablo de allá atrás de esta mujer que me fue a ver el otro día. Vayan, vean cómo está el barrio abandonado. Vive atrás, más atrás de donde hicimos las casas nosotros. Más al fondo, me dijo. Viste que son como si fueran campos, algo así, pero que ahora se ha pueblado muchísimo. Vos decís, bueno, entonces yo le explicaba, sí, no, yo no soy, le digo, yo no estoy en el consejo, porque esta mujer pensaba que yo estaba en el consejo, pero le voy a comunicar esto a los compañeros, le digo, vamos a ir, si querés vamos a darlo, y quedamos que vamos a ver. Que te dé 3 meses y te va a ir a ver al consejo. Totalmente, yo dije lo mismo. Pero bueno, igual, pero falta. Yo creo que a pesar de todo lo que hace mi marido, es un fan terrible de la ciudad de Tandil también. Tenemos la ciudad más linda, lo más lindo que hay. Yo no soy tan fan, eso son más criticona. Digo que hay 2 ciudades y a mí me preocupa hoy, y yo lo he dicho hace muy poquito, la llegada de McDonald's. A mi modo de verlo, va a haber 2 clases sociales, se va a notar mucho la clase social. Los pibes que los van a mirar de la vereda de enfrente y los que van a poder consumir. Porque la verdad, si yo tengo 3 pibes, no voy a poder llevar a mis pibes a comer una hamburguesa en McDonald's, los 3 pibes, cuando te va a salir, no sé lo que sale una hamburguesa hoy, 21.000 pesos, 22.000 por pibe. Vos te vas a gastar 100.000 pesos para llevar a comer una hamburguesa a un pibe. La verdad que no lo vas a hacer si no tenés un recurso. Y me preocupa terriblemente, ¿eh? Me da mucho miedo eso. Yo dije que va a haber, van a ser se va a notar más que nunca los 2 Tandil. El del que menos tiene y el del que más tiene. Porque eso es algo que va a ser terrible. Como o sea, lo que vos planteás,
sería como un punto de escenificación del contraste. Es decir, algo que ya existe, Pero esto que venimos hablando, que se va a notar. que te condensa en un punto, ¿no? Ahí, Eh. ahí. Sí. Después el otro mostaza, que lo vamos a tener ahí nomás también. Y yo pensaba, ¿cuántos pibes de los barrios van a poder ir a comerse una hamburguesa a McDonald's? Porque la verdad, sinceramente, todos los chiquitos quisieran que los lleven. Sí, sí. Porque todos los pibes, yo cuando iba con la Mar de Plata con mi nieto Joaquín, que hoy tiene 11, hasta que la madre le hizo entender, no, que ahí no tenés que comprar. Él lo que quería, la cajita feliz. No, está bien, es un nene, ojo. ¿Entendés? Él quería la cajita feliz, Juaco. Hasta que fue más grande y la madre le decía, no, que ahí no, que no vamos a consumir, que esto que el otro, porque tiene un ideal, bueno. Pero Pero en general lo que se ve es Esto, esta ¿entendés? idea reiterada de un Tandil dividido, fragmentado, a veces por barreras tangibles. esto es Oh, lo que sí. yo veo. Pero si vos lo ponés a mi marido, le preguntás a mi marido, te dice, no, la ciudad de Tandil es hermosa, tenemos todo hermoso. ¿Para quién? Para el turista. Eso es lo que a mí me preocupa, que para el turismo está bárbaro, me encanta. Es cierto que el turismo viene y tenemos una ciudad limpia, hermosa, pero tenemos el otro faltante también por el otro lado. Sí, ni hablar. No, no, Ah, no. es Perdón, fundamental perdón. porque este espacio de encuentro, que lo Perdón. celebro, es fundamental también porque yo quiero creer que del otro lado va a haber acuse de recibo. Mm. Entonces, bueno, a ver qué dice Cacha. Para mí, gracias, adelante. A mí me parece, perdón, Sí, sí, ibas sí. a decir algo. No, sí. Algo que le decía, que charlábamos afuera del aire. Estas cosas que estamos hablando hoy acá, en este programa, se están hablando en Tandil. Se están hablando en Tandil. Y esto no pasa siempre, no pasa en todas las ciudades y no pasa todo el tiempo, ¿no? Y ustedes pueden dar fe. O sea, hoy en un asado con amigos, esto de qué ciudad tenemos, hacia dónde va, qué está pasando, qué queremos de la transformación, que tiene que ver con el urbanismo, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con el ordenamiento, que tiene que ver con una visión, que tiene que ver con los proyectos. Digo, así coloquialmente, más menos coloquialmente, en los lugares de laburo, los compañeros de estudio, en la familia, se está hablando de esto. Que se esté hablando de esto solo puede traer cosas buenas. ¿No? Yo quiero poner eso de relieve. Que hoy los tandilenses estemos conversando, charlando sobre nuestra ciudad, no tengan dudas, nos va a traer solo cosas buenas. Si estuviéramos solapando estas discusiones, bueno, ahí yo me permitiría dudar si lo que viene es necesariamente bueno. Bien, sí, ni hablar. Es la idea detrás, ¿no? Un lugar de contrastes, en definitiva. Y de la mano con esta idea de los contrastes o de la opinión que todos tenemos como vecinos, en definitiva, más allá de los roles que nos toca ocupar, nosotros habíamos pensado una dinámica que habíamos también implementado en el episodio anterior, donde buscamos varios comentarios de redes sociales de vecinos sobre cuestiones de la ciudad. Frases textuales, digamos. Y una de ellas, se las paso a leer y me gustaría que me digan cada uno de ustedes si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué. Es la siguiente. El comentario en sí es: increíble la construcción al costado del monumento al Don Quijote que se ve desde el dique. Evidentemente hay plata para autorizar semejante obra. ¿Dónde quedó la protección a las sierras? Me parecía interesante, ¿no? En esto de cómo hay... Fue autorizada. A ver... Obra clausurada. Pero me parecía interesante capaz traer esta idea de, bueno, hay obras que parece que no se pueden hacer, que no hay decisión, pero para otras sí, ¿no? No sé, yo tengo un dicho que lo que es inundable para algunas personas, para otros rentable. Porque si vos tenés el dinero, podés urbanizar arriba de la sierra, como arriba de la sierra donde yo vivo, se urbanizó todo, hasta el gas tienen arriba, pero porque hay recursos, ¿entendés? Entonces yo digo, para un pobre sería imposible comprar un terreno barato, por más que sea barato, regalado, porque tenés que llevar todo arriba de la sierra y es muy difícil. Entonces yo siempre dije, cuando hay rentabilidad, dinero, vos podés hacer la obra que quieras donde quieras. Entonces ahí arriba tenés las sierras, esto de la sierra que vos decís. Vos andás allá y mirá lo que es la sierra de... Esta obra sí se ve, salís acá y Sí, se ve. al lado del Quijote una obra paralizada, una casa de 2 o 3 No, plantas. está paralizada, me parece que no está más paralizada. Sí, claro, ¿no? Hay que ir a verla. Continúa. Pasa que ahí el parcelamiento es preexistente y, como bien, digamos, si es paralizada es una obra que es irregular. No. Ahí ya interviene el juzgado de falta, digamos. Hay otra cuestión, digamos, no es una obra reglamentaria. No, yo sobre eso lo que recojo el guante es
las sierras es nuestro gran patrimonio. O sea, nosotros inflamos el pecho por las sierras de Tandil y es lo que nos constituye como tandilenses. Sí, como marca. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, es una discusión muy candente. En primera medida, insisto, es nuestro gran patrimonio natural. Hay que regularizar dónde vamos a construir, dónde no, y cuáles son los accesos públicos a esas sierras. Tengo muy claro que es de gestión privada, que tiene dueños y está buenísimo la propiedad privada ante todo. Ahora bien, ¿cómo se va a explotar eso? Me parece que es la discusión del, no sé, ya, inmediata. Inmediata. Me acuerdo clarito, estábamos con Simón caminando por las sierras, o ya habíamos bajado y viene una chica blanca, pálida, una chica que era turista. Me hablan de Tandil como un lugar espectacular, no hay senderos, me perdí, no tengo señal, hace 1 hora que estoy dando vueltas, me persiguen unos perros. Temazo. Sí. Me encantó vivirlo en carne propia, pero a su vez digo, ¿cómo la ayuda a esta piba? Estaba sacada, pobre. Temazo para los tandilenses, temazo para los que nos visitan. Y además es muy peculiar, ¿no? Digo, es realmente lo que acabas de marcar, es la marca distintiva. Entre otras que tenemos que conforman el carácter y la identidad tandilense, pero digo, básicamente es ese accidente en medio de la pampa, ¿no? Que son estas formaciones graníticas que son nuestras sierras. Y tienen la particularidad de que no podemos acceder a ellas sacando los 3, 4 paseos públicos que existen, porque naturalmente tienen dueño, que está bien, nadie lo está poniendo en cuestión, o no sé si está bien o no, pero lo tienen. Pero no hemos sido capaces, lo digo en primera persona del plural, porque me parece que hay cuestiones que trascienden incluso una gestión de gobierno, si se quiere. Por supuesto, la repartija de responsabilidades no es igualitaria, ¿no? Pero no hemos sido capaces de abordar eficiente y eficazmente este tema, que ahora, insisto, con esto de que estas son las conversaciones que está habiendo en Tandil, Claro. está ahí, está latente. A mí me lo decía un cabañero de Tandil, que tiene un complejo de cabañas muy bonito. Hay un nicho dentro del segmento turístico de Tandil, medio nuevo, es decir, de la última década, que son los que vienen a Tandil o a correr carreras o a entrenar directamente. La gente se fanatiza mucho con el running, con el trail, digamos, ¿no? Sí, sí. Mucho. Imagínate, a mí me ha pasado de estar entrando en Buenos Aires y ves gente entrenando en la banquina de autopista, te querés matar, ¿viste? Exacto. Entonces esa gente conoce Tandil, vino a correr una carrera, entonces ya después empieza a venir fines de semana con la pareja, con lo que sea, ya a entrenar. Y le dice al cabañero, dice, no, mira, yo me guardé en el Maps el recorrido que habíamos hecho, vine a correr una carrera, pero ahora me doy cuenta que no puedo. ¿No le agarra? Y no, porque claro, pasaron por acá, que esto es de fulano, esto es de acá, no sé qué, esto no sé quién es. ¿Es privado? Ah, no, lo que pasa es que los organizadores de las carreras arreglan con los privados. Ah, ¿y a dónde sí puedo ir a correr? A hacer trail, a correr a las sierras de Tandil. Y dice, me cuenta el cabañero que es una pregunta que de hecho hoy es un tema de conversación en el sector turístico de Tandil, en el sector de las cabañas. Che, no tenemos, es re loco. Porque el disparador por el cual Tandil es una ciudad turística son nuestras sierras, pero no tenemos para ofrecer senderos de acceso público. Pero no solo es un tema para los visitantes, sino es un tema muy importante de preservación de la identidad tandilense. Claro. Porque mi viejo, que esto lo digo, me toca un poco alguna fibra. Mi viejo fue de los primeros locos, en serio, lo digo, lo saben, en hacer esto que hoy se llama, en aquel momento no se llamaba así, en aquel momento era un loco directamente, hoy se llama apropiación positiva del paisaje. Es decir, paisaje, si yo no lo puedo pisar, si no lo puedo disfrutar, no lo puedo andar difícil, primero no lo voy a conocer bien y segundo entonces no lo voy a querer y no lo voy a cuidar. Y pues es algo que tengo distante y que además me están haciendo una barrera de edificios que cada vez me resulta más difícil verlo a la distancia, ¿no? Bueno, yo tengo el privilegio en ese sentido de haber crecido. Literalmente cuando yo era bebé mi viejo modificó una mochila de mochilero, no existían estas cositas de ahora, para poder llevarme a mí en la mochila y hemos caminado con mi viejo la totalidad de las sierras de Tandil. Cuando el ejercicio de esa propiedad privada ya existía, pero se ejercía de una manera distinta. Por eso era el loco. El Desafío de las Ánimas, una de las primeras carreras de trail de la Argentina, que hicieron Ernesto Palacio, actual secretario del bloque de concejales radical, un fenómeno total, a la hora de hablar de Tandil, un tipo para escuchar mucho, y mi viejo. Diseñaron el recorrido, hablaron con los particulares en ese momento para correr la carrera. Pero digo, que no solo con los visitantes, sino que los tandilenses, sobre todo las nuevas generaciones, no pueden hacer esa apropiación positiva del paisaje, va a terminar diluyendo y debilitando la identidad que tenemos en torno a nuestras sierras. Y que es un poco capaz la contracara de este derecho a la ciudad que mencionábamos hace un rato, ¿no? O sea, como está el derecho a la ciudad de estar conectado
con la urbe, digamos, también poder disfrutar de estas cuestiones, de estos recursos, de estos accidentes geográficos naturales, estos bienes naturales que tenemos dentro de la ciudad. Y un poco de la mano con esto, ¿no? Del derecho a la ciudad, a la conectividad, a la integración. La última frase que teníamos de redes sociales era vinculada a la ruta 226 y es la siguiente, me gustaría también que me digan qué piensan. La ruta quedó en la ciudad y cada vez es más peligroso cruzar. Hace rato que los vecinos venimos reclamando semáforos, reductores de velocidad o un puente peatonal. O sea, que ya hablamos hace un rato, pero me gustaría capaz retomar. Y mira, como decir. antiguamente la ruta vieja, todos se acuerdan, no sé si digo, se acuerdan porque no es que estoy, digamos, entraba por Figueroa. ¿También? No sé, no era Eduardo, pero fue sin querer. Entraba por Figueroa y en Del Valle y Figueroa estaba el famoso puente del Arroyo Azul, le decían, el puente del arroyo que iba hacia Azul, por eso se llamaba Puente Azul. Y después se desplazó la actual traza, la ciudad fue creciendo, un poco lo que planteamos anteriormente, digamos. Yo tampoco, yo no estaba. No. Pero quiero decir, y se han hecho gestiones y se vienen haciendo un montón de gestiones. Hay un tema de recursos, hay un eje, digamos, se repasaron muchos temas, ¿no? Es decir, todo sumamente interesante. Uno de los grandes ejes es el tema de recursos. El tema de recursos es central porque hay que meterle más ingeniería a la actual traza o ir sobre otra traza a la cual también hay que inyectarle muchísimos recursos. Por lo tanto, digamos, no hay que bajar los brazos y hay que seguir insistiendo, digamos, todos en conjunto, como se sumó también la Defensoría del Pueblo, digamos, entiendo que el Consejo completo, el Consejo Deliberante completo. Bueno, hay que insistir en meterle más ingeniería, inyectando recursos a la actual traza o definir si se traslada a una traza, digamos, que es lo que hablamos hoy, digamos, por fuera de la circunscripción, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, no sé, cuestión de recursos económicos, tiempos y barreras preexistentes, pero trinchera o levantar, pero bajo ningún punto semaforizar porque sería atado con alambre y provisorio para siempre. Es un debate espectacular, te digo. Mirá, ahí anteponés la cuestión de la seguridad, porque todos la cruzamos la ruta por lo menos 6-8 veces por día, digamos. Y tanto para los vecinos que vienen como para los vecinos que van, es real, es peligroso. Es peligroso. Se vive todos los días. Entonces hay una cuestión de seguridad, digamos, que estaría por encima, digamos, a la cuestión, digamos, de una disponibilidad de recursos que no la tenés. Esto es como, digamos, vos tenés los pozos y no tenés plata para arreglar los pozos y le pones un cartel, cuidado con el pozo. Más o menos parece. Sí. Yo escuché, me pareció interesante respecto a la traza, el tema del desvío del tránsito pesado por la 30 y la 74. Exacto. Sí. No, me pareció bastante interesante, porque la verdad que el tránsito de camiones es bastante grande. Sumale los bitrenes, ¿no? El bitren. Sí. Eso sí se pudiese efectuar sería por el cruce Carmenachi, dar la vuelta. Sí. Eso es interesante, no la había Por escuchado. lo menos es un paliativo, digo, ¿no? Claro. Mientras Estrellas Amarillas la tiene escrita a esa propuesta como paliativo, como tal día que haya condiciones económico-financieras para hacer, porque verdaderamente es una inversión. Hicimos 2 reuniones en Buenos Aires con Vialidad, con el presidente de lo que era Vialidad, ¿no? Que recordemos que, bueno, con el equipo del intendente de Obras Públicas, con el director de Vialidad del municipio, con el secretario de Obras Públicas, con el subsecretario, no me acuerdo qué cosa, y después hicimos otras 2 acá en Tandil con el ingeniero Felicia, un hombre con mucha experiencia en Vialidad, como una eminencia, digamos, ¿no? Vialidad, y bueno, participó por supuesto la gente de Estrellas Amarillas, que creo que viene teniendo el mérito, entre otras cosas, de sostener el debate en el candelero público. Y lo que sí puedo decir es que la inversión para hacer la trinchera o la elevación de la traza es verdaderamente, estamos hablando de algunas decenas de miles de millones de pesos. Lo más parecido sería comparar el presupuesto con el Paseo del Bajo, a ese nivel de costo. Una guasada total. Y obviamente hablamos de Capital Federal y de recursos nacionales. Es otra liga para nosotros, una discusión muy compleja, pero divide en 2 a la ciudad. Y otra vez, teniendo 2 Tandiles, es muy crítico. O sea, somos una ciudad.
una identidad, una búsqueda. Perfecto, perfecto. Bueno, acá han salido cosas muy buenas, muy enriquecedoras. Yo lo pasé muy bien. Ya a modo de cierre tenemos una última dinámica. La idea es que ustedes puedan mandarle un mensaje por WhatsApp a Rogelio, que tienen su número, explicándoles cómo es el Tandil que quieren y cómo es el Tandil también que ven de acá a 20 años. Así que sería ahora. Eso es Yo no Una monografía. Claro, sí, un pequeño ensayo. tengo teléfono. ¿Qué te tenemos que decir? ¿Y ahora hay que ¿qué hacerlo? hacemos ahora? Sí, a ver. Ah, mirá. Ahí te alcanzan el Repetir la celular. consigna. ¿Cómo es? Y bueno, la idea después es que La vos, consigna. Roge, Viene acá. la consigna es el Tandil que ves y el Tandil que querés de acá a 20 años. O sea, serían dos consignas distintas. Y ¿Cómo lo después la idea es que resumimos? vos, Roge, puedas leerlo o no, y decir de quién es o no, en función de cómo lo veas vos, como quieras. Uy, tío, qué de mecha. Cantí. De acá a 20 años. Se está prendiendo fuego. Agarraste el teléfono. Lo lindo de estos espacios, como estas 2 horas alucinantes que pasé acá, es que no, entre otras cosas, que dejaste el teléfono. Oh, ¿qué Mirá, tema es? Otro tema. Qué lindo. ¿Yo puedo decir de quiénes son? Sí, Sí, como quieras. Este lo manda Nico. Veo un Tandil vibrante al que hay que contener. Imagina un Tandil a 20 años sin barreras y poroso. Mira, Me gusta el concepto pensado para la ciudad. Después, si querés, lo charlamos un poco más, pero está relacionado a lo que hablábamos del PDT. Tantas edificaciones, tanta altura, cosa que celebro, está bien para compactar, pero no quiero un Tandil dentro de las 4 o 8 avenidas como Recoleta, que caminás y está en sombra. Me encanta Recoleta, es divino, pero no pasa la luz, hermano. Un día de frío, todo sombra, y eso sí que lo tengo claro que no. Entonces me imagino cómo ordenar y modificar y transformar el PDT, que lo venimos charlando con Hernán también en la cámara, donde pase aire, donde pase luz, donde tengamos altura, está bien, el desarrollo en gran medida es eso, pero no tapemos las sierras, no tapemos el cielo, no tapemos el sol, los pajaritos. Entonces me imagino un Tandil poroso, Muy un bien. Tandil con Me aire. encanta. bueno, Acá me van llegando mensajes. Eduardo. El Tandil que veo actualmente es una ciudad con barreras físicas y sociales. Y creo que deberíamos crear las herramientas para superarlas. Totalmente de acuerdo, en la misma línea, ¿no? Complementario. Se repite lo de barreras, ¿eh? ¿eh? Se repite lo de barreras. Sí, sí. Es interesante. Yo te la hice muy cortita. Cacha te hace la síntesis de la Evidente. síntesis propio de ella. Nota. Siempre Muy corta, en ¿viste? Que el clavo. yo soy muy cortita El para Tandil que sueño para los próximos 20 años es un Tandil para todos. tal cual. Muy bien. Es un Tandil para todos el que sueño. Y acá el ingeniero Que de último, Alonso. sí. No llegó el Ahí Tandil, no llegó todavía. entró. ¿Qué le pasa? Pensemos en un Tandil actual con 125.000 habitantes. Te quedas corto ahí, ¿eh? Me quedé corto. Hay que seguir Sí, trabajando por una ciudad accesible, dotada, integrada. En 20 años estaremos en 200.000 habitantes. Claro, eran 150. Pero la cuenta de 200 está bien, ¿eh? Sí, sí, y va a pasar, y ese es otro debate, ¿no? Que ya, hoy ya entiendo que estamos terminando, pero Nos quedamos sin tiempo. ahí complicando, ¿queremos, no queremos? No sé. Pero bueno, será para otro Es que episodio. no sé si queremos o no queremos. Vamos. Bueno, Me parece es que inexorable. es claro. Eso te... Pero bueno, nos quedará para el futuro, para otra charla. Que quien dice, no, probablemente no. se dé. Pero bueno, desde ya muchísimas gracias por el tiempo, por aportar sus Gracias. visiones tan distintas, tan contrastantes. Y bueno, nos vamos a estar encontrando para el próximo episodio sobre instituciones intermedias la semana que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar viendo y bueno, nos vemos. a ustedes. Gracias.